Dorothy Mitchell tenía 68 años cuando todo lo que había construido emocionalmente durante décadas comenzó a desmoronarse en silencio, aunque desde fuera nada pareciera fuera de lugar. Había sido viuda durante casi 5 años, y su vida, que antes giraba en torno a rutinas compartidas, conversaciones largas en la cocina y pequeños gestos de complicidad, se había reducido a una secuencia de días demasiado parecidos entre sí. Vivía en una casa que aún conservaba el perfume tenue de su marido en algunos armarios, como si el tiempo se negara a borrar completamente lo que habían sido juntos durante 43 años. Su cabello, completamente plateado pero siempre perfectamente peinado en ondas suaves, contrastaba con una piel cuidada y una elegancia natural que no dependía de esfuerzo, sino de hábito. Dorothy no era una mujer frágil, pero sí era una mujer que había aprendido a llenar el vacío con disciplina. Y en medio de ese silencio constante, su único punto de conexión real con el mundo era su hijo, Michael. Michael, a sus 40 años, representaba para Dorothy algo mucho más profundo que un vínculo familiar. Era, en muchos sentidos, la continuidad de todo lo que ella había sido. Alto, de porte firme, con el mismo tono de ojos verdes que su padre y una sonrisa que todavía tenía rastros del niño que corría por los pasillos de la casa. Él era el centro emocional de su vida, incluso cuando ya no vivía con ella. Por eso, cuando anunció que se casaría con Amanda, Dorothy sintió una mezcla difícil de explicar entre felicidad genuina y una incomodidad sutil que no logró identificar en ese momento. Amanda era una mujer llamativa, sí, pero no de una manera cálida. Tenía una belleza precisa, casi calculada, con rasgos simétricos, cabello oscuro siempre impecable y una forma de mirar a las personas como si evaluara su utilidad en lugar de conocerlas. Aún así, Dorothy eligió ignorar esa sensación inicial, porque en su mente solo había una prioridad: no perder su lugar en la vida de su hijo. La decisión que Dorothy tomó en los meses siguientes no fue impulsiva, fue cuidadosamente racionalizada por su necesidad de pertenecer. Nadie le pidió directamente que ayudara, pero tampoco nadie la detuvo cuando comenzó a ofrecer más de lo que era razonable. La casa donde había vivido más de 4 décadas, donde aprendió a ser esposa, madre, y donde también aprendió a sobrevivir a la pérdida, fue puesta en venta sin que ella derramara una sola lágrima en Innocentos público. Pero por dentro, cada visita de posibles compradores era como ver a extraños caminando sobre capítulos completos de su vida. Aún así, se convenció de que ese sacrificio tenía un propósito mayor. Cuando finalmente entregó $87,000 como entrada para la casa de Michael y Amanda, lo hizo con una serenidad casi solemne, como si estuviera firmando un contrato invisible que garantizaba que siempre tendría un lugar en esa nueva familia que se estaba formando. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar dentro de una lógica casi perfecta. Dorothy era invitada con frecuencia, su opinión era escuchada, o al menos eso parecía, y cada gesto suyo era recibido con sonrisas educadas que, en aquel momento, ella interpretaba como gratitud. Pero ese equilibrio era frágil, y comenzó a cambiar de una forma tan sutil que resultaba casi imperceptible. Las llamadas dejaron de ser espontáneas y pasaron a tener siempre un motivo práctico. Las visitas comenzaron a coincidir con necesidades específicas, y los favores se transformaron poco a poco en expectativas. Dorothy empezó a cubrir pequeñas cuentas, resolver imprevistos, pagar cosas que no valía la pena discutir, hasta que un día, sin que existiera un momento claro de transición, ella ya no estaba ayudando, estaba sosteniendo. Y lo más inquietante no era el dinero, era la naturalidad con la que todos comenzaron a asumir que aquello era simplemente su papel. Amanda nunca levantaba la voz, nunca hacía escenas. Y quizás por eso mismo resultaba tan difícil de identificar lo que realmente estaba ocurriendo. Había algo en su forma de hablar, una calma excesivamente controlada, una sonrisa que aparecía en los momentos exactos, pero nunca permanecía más de lo necesario, que hacía que todo pareciera razonable, incluso cuando no lo era. No pedía directamente, pero insinuaba con precisión. No exigía, pero dejaba claro lo que esperaba. Y con el tiempo comenzó a tratar a Dorothy no como a una persona, sino como una extensión funcional de su vida. Si algo faltaba, Dorothy lo resolvía. Si algo salía mal, Dorothy compensaba. Era un sistema silencioso, pero perfectamente estructurado. Y lo más inquietante era que Michael no solo no lo veía, sino que parecía cómodo dentro de esa dinámica. Dorothy tardó mucho en ponerle nombre a lo que estaba sintiendo, porque no era un dolor directo, era algo más difuso, más difícil de enfrentar. Era esa sensación de estar siempre disponible,
pero cada vez menos presente, de ser necesaria pero nunca realmente valorada. Había noches en las que volvía a casa después de haber resuelto algún problema para ellos, una cuenta inesperada, una reparación urgente, un gasto temporal, y se sentaba en silencio en la cocina, mirando sus propias manos como si no las reconociera del todo. Y quizá, si alguien que está leyendo esto ahora mismo ha sentido alguna vez que da más de lo que recibe, que su esfuerzo se vuelve invisible con el tiempo, entenderá exactamente el punto en el que ella se encontraba. Son pequeños desequilibrios que uno justifica, hasta que dejan de ser pequeños. Dorothy aún no lo sabía, pero ya no estaba ayudando por amor. Estaba sosteniendo un sistema que funcionaba gracias a que ella no decía que no. Con el paso de los años, lo que había comenzado como ayuda ocasional se transformó en una estructura constante de dependencia que nadie cuestionaba, excepto en momentos muy específicos, la propia Dorothy. Los números empezaron a acumularse, sin que ella llevara un control real, porque nunca se trató de dinero para ella, sino de vínculo, pero aún así en algún punto hizo el cálculo casi por instinto, y el resultado la dejó en silencio durante varios minutos. Más de $120,000 entregados en menos de 3 años. Era una cifra que, en cualquier otro contexto, habría sido impensable. Sin embargo, dentro de esa dinámica parecía casi lógico. Cada transferencia tenía una historia, una urgencia, una justificación emocional. Y lo más inquietante era que, cuanto más daba, menos impacto tenía su gesto, como si la abundancia de su ayuda hubiera diluido por completo su valor. Lo que terminó de consolidar ese patrón no fue un gran evento, sino la repetición constante de pequeñas situaciones que siempre terminaban igual. Una factura que no podían cubrir ese mes. Un problema con el auto. Una compra necesaria que no podía esperar. Y siempre, absolutamente siempre, la mirada sutil hacia Dorothy, como si su presencia ya incluyera la solución implícita. Michael había dejado de pedir con vergüenza. Ahora lo hacía con una naturalidad que rozaba la indiferencia. ¿Y Amanda? Amanda simplemente asumía que así funcionaban las cosas. No había agradecimiento real. No había reconocimiento. No había límite. Dorothy comenzó a notar algo que le incomodaba profundamente. Ya no la incluían en conversaciones importantes, pero sí en decisiones financieras. Ya no era parte de la familia, pero seguía siendo indispensable para que esa familia funcionara. La proximidad de la boda intensificó todo lo que ya venía ocurriendo, pero de una forma más evidente, más difícil de ignorar. Dorothy se involucró en cada detalle como si estuviera organizando algo que también le pertenecía emocionalmente. No solo por ser la madre del novio, sino porque, en muchos sentidos, sentía que había construido aquella estructura desde la base. Ayudó a elegir el lugar, cubrió costos que no estaban previstos, ajustó presupuestos, resolvió imprevistos de último minuto, todo con una eficiencia casi impecable. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera. Las conversaciones se volvieron más cortas, más funcionales. Amanda empezó a tratarla con una cordialidad distante, como si cada interacción estuviera medida. Y Michael, en lugar de acercarse más en ese momento importante, parecía cada vez más alineado con esa nueva dinámica, como si la presencia de su madre ya no fuera un factor emocional, sino logístico. El día previo a la boda llegó con una sensación extraña, casi pesada, que Dorothy no supo explicar de inmediato. Había pasado toda la mañana resolviendo detalles finales, caminando de un lado a otro con la misma elegancia contenida de siempre, su postura recta, su cabello plateado perfectamente acomodado, su vestido sobrio pero impecable, como si, de alguna forma, aún creyera que todo aquello tenía un significado más profundo que la simple celebración. Pero en los pequeños gestos empezó a notar grietas imposibles de ignorar. No fue invitada a ciertas decisiones de último momento. Algunas conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. Y por primera vez en todo ese proceso, sintió algo que no era tristeza. Era una especie de anticipación incómoda, como cuando uno percibe que algo está a punto de romperse, pero todavía no sabe exactamente qué. Fue en un momento aparentemente trivial, lejos de cualquier escena dramática, que todo se quebró de una forma que Dorothy jamás podría haber anticipado. No hubo gritos, no hubo discusión previa, no hubo una acumulación evidente que justificara lo que estaba por venir. Amanda se acercó a ella en un pasillo casi vacío del lugar donde sería la recepción, con esa misma calma controlada de siempre, ese tono bajo que obligaba a prestar atención.
Su expresión era neutra, casi amable, y por eso mismo lo que dijo después fue aún más brutal. Sin rodeos, sin vacilación, sin siquiera cambiar el ritmo de su voz, soltó una frase que no parecía pertenecer a una situación real. El mejor regalo que puedes darnos es desaparecer de nuestra familia. Y luego, como si hubiera terminado de comentar algo cotidiano, sostuvo la mirada de Dorothy esperando una reacción que no llegó. El silencio que siguió no fue inmediato, fue denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido para entender lo que acababa de ocurrir. Dorothy no sintió rabia en ese instante, tampoco tristeza. Lo que sintió fue algo mucho más difícil de describir. Una especie de vacío, absoluto. Como si todas las piezas que habían sostenido su vida hasta ese momento se hubieran desconectado al mismo tiempo. Y entonces miró a Michael, esperando, quizá, que él rompiera ese momento, que negara, que reaccionara, que hiciera algo que devolviera sentido a todo aquello. Pero no lo hizo. Él simplemente bajó la mirada, incómodo, y dijo algo breve, casi mecánico, minimizando años de entrega en una frase vacía. Y tal vez, si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te estás tocando de una forma personal. Así que si quieres, puedes dejar en los comentarios desde dónde estás leyendo esto, o compartirlo con alguien que también necesite escuchar algo así. Porque hay momentos que no son solo historias, son espejos. Y para Dorothy, ese fue el momento en que entendió que ya no estaba perdiendo algo, ya lo había perdido todo. Dorothy no respondió nada en ese momento, y eso fue lo que realmente marcó el inicio de su cambio. No hubo lágrimas, no hubo confrontación, no hubo una escena que justificara lo que había sentido por dentro. Ella simplemente asintió levemente, con una serenidad que desconcertó incluso a Amanda, y se retiró de ese lugar con la misma postura firme con la que había llegado, pero algo había cambiado de forma irreversible. No fue una reacción emocional, fue una reorganización interna. Por primera vez en años, Dorothy dejó de pensar en lo que podía hacer por ellos, y empezó a pensar en lo que ya había hecho. Cada gesto, cada transferencia, cada sacrificio, todo comenzó a tomar otra forma en su mente. Y esa claridad, aunque silenciosa, era mucho más poderosa que cualquier discusión. Esa misma noche, de regreso en el lugar donde estaba hospedada, Dorothy no encendió la televisión ni buscó distracciones. Se sentó en una silla junto a la ventana, con la ciudad iluminada extendiéndose frente a ella, y permaneció en silencio durante horas, revisando mentalmente cada decisión que la había llevado hasta ese punto. No desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión. Fue entonces cuando hizo algo que no había considerado antes. Tomó su teléfono, buscó el contacto de una antigua conocida, una abogada con la que había tenido trato años atrás, y le envió un mensaje breve, directo, sin explicaciones emocionales. No necesitaba desahogarse, necesitaba entender, porque, por primera vez, Dorothy no quería recuperar su lugar en esa familia. Quería saber exactamente en qué posición estaba realmente. La reunión con la abogada ocurrió 2 días después en una oficina sobria, con paredes cubiertas de estanterías llenas de documentos que parecían haber sido testigos de historias mucho más complejas de lo que cualquiera imaginaría. Dorothy llegó puntual, vestida con la misma elegancia discreta que siempre la caracterizaba, pero con algo distinto en la mirada. Ya no era expectativa, era precisión. Explicó los hechos sin dramatizar, como si estuviera relatando algo que ya había sido completamente procesado. La abogada escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, hasta que en un momento específico levantó la vista y hizo una pregunta que cambió todo. ¿Usted firmó algún documento declarando ese dinero como regalo? Dorothy negó con la cabeza, y fue en ese instante, en ese pequeño detalle técnico que había pasado desapercibido durante años, donde la historia dio un giro que ni siquiera ella había considerado. Lo que Dorothy descubrió en los minutos siguientes no fue solo información legal, fue la revelación de un poder que siempre había estado allí, pero que nunca había utilizado. El dinero que había entregado no estaba formalizado como donación. Eso significaba, en términos concretos, que ella tenía participación directa en la propiedad de la casa, un 35%. No era simbólico, no era discutible, era estructural. Y esa cifra que durante años había sido invisible incluso para ella misma, ahora redefinía completamente la dinámica. Dorothy dejó de ser una figura emocionalmente dependiente dentro de esa relación, y pasó a ser un factor decisivo en la estabilidad del estilo de vida que Michael y Amanda habían construido. No necesitó levantar la voz.
No necesitó reclamar nada, porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía una posición real. Dorothy no hizo ningún anuncio dramático ni buscó confrontaciones innecesarias. Su forma de actuar fue mucho más silenciosa, y por eso mismo mucho más efectiva. La primera decisión que tomó fue cancelar, de manera inmediata, la recepción que ella misma había financiado casi por completo. No pidió permiso, no avisó con anticipación, no abrió espacio para negociación. Simplemente llamó a los proveedores, resolvió cada contrato con la misma eficiencia con la que había organizado todo. Pero esta vez, en dirección contraria. Para cuando Michael y Amanda se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya no había nada que revertir. El evento que representaba su imagen social, su celebración pública, su momento de validación ante los demás, simplemente dejó de existir. Y Dorothy, por primera vez, no estaba resolviendo un problema para ellos, estaba creando uno. La segunda decisión fue aún más impactante, aunque menos visible en un primer momento. Retiró completamente cualquier tipo de apoyo financiero. No hubo advertencias, no hubo explicaciones largas, no hubo margen para interpretaciones. Las transferencias dejaron de ocurrir. Las soluciones dejaron de aparecer. Los imprevistos ya no encontraban respuesta automática. Y fue entonces cuando la realidad empezó a mostrarse sin filtros. Las cuentas comenzaron a acumularse. Los gastos que antes parecían pequeños se volvieron insostenibles, y la estructura que durante años había funcionado gracias a la presencia constante de Dorothy empezó a colapsar en silencio. Porque lo que ellos nunca habían entendido era que no vivían dentro de su propia realidad. Vivían dentro de una realidad sostenida por alguien más. La tercera decisión de Dorothy no fue impulsiva, fue calculada, con una precisión que ni siquiera ella misma sabía que tenía. Después de entender completamente su posición legal, tomó una medida que alteraría directamente la estabilidad del mundo que Michael y Amanda habían construido. Notificó formalmente su intención de vender la propiedad. No fue una amenaza emocional, no fue una reacción de enojo. Fue un movimiento estructural. El documento llegó de forma oficial, sin dramatización, sin contexto adicional. Y por primera vez desde aquel día en el sin pasillo, el silencio dejó de ser de Dorothy, y pasó a ser de ellos, porque la casa que representaba seguridad, estatus y estabilidad ya no era completamente suya, y lo que antes parecía incuestionable, ahora estaba en riesgo real. El efecto no fue inmediato en términos externos, pero internamente el colapso comenzó en cuestión de horas. Michael intentó procesar la situación desde la lógica, como si aún hubiera margen para resolverlo con una conversación simple. Pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba lidiando con la misma dinámica de antes. Amanda, por otro lado, reaccionó de una forma mucho más evidente. Su control, que siempre había sido sutil y calculado, comenzó a mostrar grietas. La calma desapareció. La seguridad en sí misma se volvió inestable. Por primera vez, no tenía una solución externa que pudiera activar, y ese vacío la desorganizó por completo, porque todo aquello que habían construido juntos no estaba basado en autonomía. Estaba basado en una estructura que ya no existía. El primer intento de acercamiento no fue agresivo. Fue calculadamente emocional, como si todavía creyeran que Dorothy respondía a los mismos estímulos de antes. Michael fue quien la llamó, con una voz que intentaba sonar conciliadora, casi frágil, evocando recuerdos, utilizando un tono que mezclaba preocupación con una leve culpa insinuada. Habló de malentendidos, de momentos de estrés, de cosas que no se dijeron bien, como si todo pudiera ser reducido a una confusión pasajera. Pero Dorothy no reaccionó como esperaban. Escuchó en silencio, sin interrumpir, sin validar, sin rechazar. Y cuando finalmente respondió, lo hizo con una calma que no dejaba espacio para negociación emocional. No había enojo en su voz, pero tampoco había vínculo. Era como si estuviera hablando con alguien que ya no ocupaba el mismo lugar dentro de su vida. Amanda intentó un camino diferente, uno más directo, más tenso, más alineado con la forma en que siempre había manejado las situaciones. Cuando perdía el control, pasó de la negación a la presión en cuestión de horas. Sugirió que Dorothy estaba exagerando, insinuó que su comportamiento era inestable, y en un movimiento que revelaba desesperación más que estrategia, llegó a insinuar la posibilidad de cuestionar su capacidad mental. Pero esta vez, la reacción fue completamente distinta a la que esperaba. Dorothy no se defendió emocionalmente, respondió con hechos. Informó de manera objetiva que ya había tomado medidas legales para proteger su posición,
y que cualquier intento de manipulación tendría consecuencias reales. No elevó la voz, no explicó más de lo necesario, y en ese momento algo quedó claro para ambos. Ya no estaban tratando con la misma mujer que podían ignorar, utilizar o descartar. La intervención de la madre de Amanda no estaba prevista, y justamente por eso tuvo un peso completamente diferente en la dinámica. Ella no llegó alterada, ni defensiva, ni intentando proteger a su hija de forma automática. Al contrario, su presencia era firme, contenida, con una postura que transmitía algo raro en ese contexto: claridad. Era una mujer de apariencia impecable, cabello corto perfectamente alineado, mirada directa y una forma de hablar que no dejaba espacio para interpretaciones ambiguas. Escuchó todo en silencio, tanto la versión de Amanda como la de Michael, sin interrumpir en ningún momento. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una precisión que cortó cualquier intento de distorsionarlas. Realidad. No defendió a su hija, no suavizó los hechos. Nombró lo ocurrido por lo que era, sin adornos. Lo que dijo fue simple, pero devastador para la estructura que Amanda había sostenido durante tanto tiempo. Señaló que lo que había ocurrido no era un malentendido, era un patrón. Que Dorothy no había sido una ayuda ocasional, sino la base silenciosa que permitió que todo funcionara sin esfuerzo real por parte de ellos. Y que expulsarla de esa forma, después de todo lo que había hecho, no solo era cruel, era una muestra clara de falta de carácter. Pero lo más significativo no fue el contenido de sus palabras, fue su postura final. Se negó a intervenir para arreglar la situación. Dejó claro que no iba a rescatar a su hija de las consecuencias de sus propias decisiones, y en ese instante algo se quebró definitivamente, porque ya no quedaba ningún espacio donde pudieran sostener la narrativa de que Dorothy estaba exagerando. Ahora, incluso desde fuera, la realidad era evidente. Los meses que siguieron no fueron escandalosos. Fueron transformadores, y eso los hizo mucho más profundos. Dorothy no buscó venganza, no expuso públicamente lo ocurrido, no intentó destruir lo que quedaba del vínculo. En cambio, hizo algo mucho más difícil. Se retiró con dignidad y reorganizó su vida desde un lugar completamente distinto. Se mudó a un apartamento más pequeño, luminoso, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana como si cada día fuera una nueva oportunidad de empezar sin peso acumulado. Comenzó a llenar sus días con cosas que no tenían relación con nadie más. Caminatas largas, clases de pintura, lecturas que había postergado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, su valor no estaba vinculado a lo que daba, sino a lo que elegía para sí misma. Para Michael y Amanda, el proceso fue muy diferente y mucho más incómodo. Sin la estructura financiera que los sostenía, tuvieron que enfrentarse a una realidad que nunca habían aprendido a manejar. Ajustaron gastos, enfrentaron consecuencias, tomaron decisiones que antes simplemente evitaban. Amanda, en particular, pasó por un proceso que no fue inmediato ni elegante. Hubo resistencia, frustración, incluso momentos de negación. Pero poco a poco, la ausencia de soluciones externas la obligó a desarrollar algo que nunca había sido necesario antes: responsabilidad real. Michael, por su parte, comenzó a entender, de forma tardía pero inevitable, que lo que había perdido no era solo apoyo económico, era una relación que había sido reemplazada por comodidad. Dorothy no volvió a ocupar el mismo lugar en sus vidas, y eso no fue un accidente, fue una decisión consciente. Estableció límites claros, firmes, sin espacio para interpretaciones. La relación con su hijo no se rompió por completo, pero cambió de forma irreversible. Ya no había dependencia, ya no había sacrificio unilateral, ya no había espacio para que su presencia fuera utilizada como recurso. Y curiosamente fue desde esa distancia que comenzó a surgir algo más honesto. No perfecto, no como antes, pero real. Porque, por primera vez, cualquier acercamiento tenía que venir desde un lugar de respeto, no de necesidad. La historia de Dorothy no terminó en una ruptura, terminó en una redefinición. Entendió algo que muchas personas pasan años evitando reconocer: que amar sin límites no siempre construye vínculos. A veces construye dependencia. Que ayudar constantemente no siempre es generosidad. A veces es la forma más silenciosa de desaparecer dentro de la vida de otros. Y que, en ciertos momentos, el acto más difícil y más necesario no es dar más, es parar. Porque fue exactamente en ese punto, cuando dejó de sostener a los demás, que finalmente comenzó a sostenerse a sí misma.